Continuando con estos temas, hemos hablado algo, hemos tratado de enfocar algo que tiene que ver con la humanidad de Cristo, porque cuando Jesús, dijimos, oraba al Padre, no hacía teatro. Cuando Jesús decía mi Padre que está en los cielos, él no hacía teatro. Era una verdad que era el Hijo de Dios, era el Hijo, ha venido como hijo. Y lamentablemente cuando hablamos de estas cosas, siempre tenemos que repetir algo porque la humanidad de Cristo está tan a la divinidad que no hablar de la humanidad solo sin que inmediatamente tengamos que ligarla a la divinidad de él. Nos acordamos de la cita que habíamos leído el viernes pasado de la hermana White, que decía que ese niñito que podíamos haber visto nosotros en un pesebre, o ese niñito que a lo mejor andaba corriendo mientras era chiquitito, no era un niño como los otros, era Dios hecho carne. Ese niño, dice, ninguno puede decir que ese niño era como los otros, era Dios hecho carne. Entonces, cuando vamos a hablar de Jesús, siempre vamos a entrar al misterio. Entonces, en Jesús vamos a ver una naturaleza hombre, y hemos leído ya que él tomó la naturaleza del hombre. ¿Para qué tomó la naturaleza del hombre? Para ser tentado en todo según semejanza, pero sin pecado. Y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero venció, y así murió sin pecado, y entonces le quitó el imperio de la muerte al diablo. Entonces le hemos dicho tantas veces, le quitó el imperio de la muerte al diablo. Pero resulta que nosotros descubrimos una belleza en Dios. Dios infinito se presentaba como ángel de Jehová. Dios tiene un sentido de ángel. Dios es infinito y tiene un sentido divino. ¿Pero por qué él se presentaba como el ángel de Jehová si de Jehová? Bueno, él se presentaba como ángel de Jehová. ¿Y cuándo hemos leído nosotros esa cita del Espíritu de Profecía de Testimonios Selectos, tomo 2? Que se veía una luz donde estaba Dios, estaba el Padre, y Jesús entraba a esa luz y salía de esa luz. Y a esa luz no podía entrar Lucifer, que era lo máximo en el cielo, después de Dios, que Dios lo había hecho jefe de los ángeles, comandante de todo el cielo, como dice el Espíritu de Profecía. Todo caía en manos de Lucifer, y Lucifer era el que dirigía y comandaba a todos los ángeles, el más bello, el más hermoso, el que más gloria tenía. Tuvo todo como para que no peque, también lo hemos comentado. Pero no podía ser igual al Hijo de Dios. Y en el tema predestinación hemos hablado de que el árbol de la ciencia del bien y del mal para los ángeles fue el misterio del Hijo. Entiéndase el simbolismo, ¿cierto? Para Adán y Eva era un árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios les dijo, no vayas a comer este fruto, porque el día que comas este fruto vas a morir. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, y los seres de otro mundo, dice el hermano, ahí nunca comieron, fueron tentados igual que el planeta Tierra. Y el único planeta que cae es este, pero ya estaba programado por Dios desde la eternidad. El único planeta para que el pecado desarrolle en un planeta, y como dice el libro de Hebreo, y Cristo murió una sola vez, porque si no, ¿qué iba a pasar si pecaba uno en este mundo, el otro en el otro mundo? Entonces Jesús iba a
morir acá, después va a morir allá, o ir esperando que todo peque, y una vez que peque, todo, después de millones de años, a cada uno se le vaya la lamparita por pecar. Dios ahí prefijó el orden de los tiempos, los términos de la habitación de cada uno, y ahí destinó ya Dios. Ahí entra los designios divinos. Yo voy a condensar en 6.000 años de pecado, redondeando 6.000 años de pecado, el pecado de todos los hombres en un solo planeta, la Tierra. Y en la Tierra prefijó el orden de los tiempos, desde acá hasta acá, para que después entremos al milenio sabático, el año sabático. De ahí un simbolismo de 6 días de las obras y el séptimo día, reposamos. Y como dice el libro de Hebreos, todavía no hemos conocido el reposo. El reposo lo vamos a conocer con Cristo. Pero esos son temas secundarios, ¿no? Bueno, el tema es que Dios condensó en 6.000 años el nacimiento de todos los seres que iban a morir y que iban a tener el don del arrepentimiento mediante el trabajo del Espíritu Santo. Y al lograr Dios el arrepentimiento de los seres, ya hemos llegado. Pero ¿qué pasamos? Entonces Jesús dijo, yo voy a morir por ellos. Entonces el Señor murió una sola vez en el planeta Tierra. Y leemos en el Hebreo, una sola vez, la segunda vez será visto. Gloria al pecado para venir a buscar a ellos, que se hayan preparado. Bien. Y el Señor, ahora notemos, salía de esa luz y la ciencia del bien y del mal para ellos. Nosotros, bueno, tuvimos un árbol. Los otros planetas tuvieron un árbol, todos vencieron. ¿Se acuerdan ustedes de la cita que está en Primero Escrito, si no han leído? Que los seres de otro mundo le dijeron a la hermana Juárez, nosotros también tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero nosotros no nos probamos el fruto prohibido. Hemos vencido. Era eso nomás. Ser tentados y decir no. Era decir no voy a comer. Ahí nomás dio el escrito la prueba. Pero Eva no pudo decir no. Adán tampoco pudo decir no. Pero tenía que ocurrir. Porque los que iban a pecar tenían que pecar. Pero Dios no permitió que peque por acá, que cuando se le ocurra, sino que a todos los que iban a pecar Dios los condensó en 6.000 años en un planeta para que Cristo muera una sola vez. Y esto y Dios los conocía y los prefijó y lo hizo nacer en esos mundos. Y a otra clase de seres, ya dijimos, lo hizo ángeles. Sin él, hemos estudiado la tercera parte, los pecados en paredes. Y también de la humanidad, de todos los que iban a pecar, se iban a arrepentir, se iban a entregar a Dios, se iban a pasar de la fe. Todos los que se iban a arrepentir, pero nunca se iban a decidir. Y aquellos que se iban a arrepentir, se iban a convertir y nunca se iban a apartar. Todo eso ya lo labró el Espíritu de Dios, lo trabajó y lo ofreció a Jesucristo. Es el planeta Tierra. Entonces el Hijo de Dios era una realidad. En Dios estaba la divinidad infinita que no puede tocar nada inferior a él, ya el infinito. Pero tiene la parte, la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Jesucristo? ¿Otro Dios? No, es la imagen del Dios invisible. Todas las cosas por él fueron hechas y para él. Bien. Entonces cuando ese ser salía de la gloria, entonces leíamos nosotros San Juan 17:1, 17:3, glorifícame a mí, para que yo también te glorifique a ti. Vos me glorificas a mí, yo te glorifico a ti. Miren las palabras de Jesucristo, hay misterio también en eso. Cerca de ti, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. De la divinidad invisible, y habíamos leído que Dios habita en una luz inaccesible, según el apóstol Pablo, no Roberto Íñigo. Habita en una luz inaccesible. Aquí ninguno de los hombres ha visto en el pasado, ni puede ver en el futuro. Todo lo que se vea de Dios va a ser siempre regular.
Porque en Dios, como dice el libro de Job, habita una majestad terrible. Bien. Ese Jesucristo entraba a esa luz inaccesible. De tal suerte que la motivó a Elena de White preguntarle, Dios, el Padre, es una persona como tú. O sea, ¿qué habrá creído hermano White que era una luz andante? Jesús que le contestó, yo soy la imagen de la persona de mi Padre. Como dijo que estando en la tierra el que me habitó a mí, habitó al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Ese niñito que estaba jugando era carne, Dios hecho carne. Como Dios era infinito, se me viene el texto a la cabeza, pero puede ser que en alguna oportunidad se me venga a la cabeza y no me vaya de acá sin decir. Un misterio del Dios hecho carne. Como omnipresente y a la vez omnipresente. No, la carne no era omnipresente. El niñito caminaba, el niñito se cansaba, cuando creció caminaba, tenía hambre, pero lo que había dentro era una infinitud donde Dios no puede estar sentado en el trono y decir, ¿qué hay de allá que no alcanzo a ver bien? ¿Sí creen ustedes? Todo está presente cerca de él, para él no hay nada lejos. Como leí una cita yo el viernes pasado, que dice que Dios no está sujeto, que para Dios le da lo mismo el pasado, el presente y el futuro. Eso existe para nosotros, pero para Dios en su infinitud es Jehová que habita la eternidad, la habita. Y a la vez va viviendo el presente como lo vamos viviendo nosotros. O sea, en Dios están las dos cosas. Está con una eternidad total y a la vez está viviendo un presente. Así, cada segundo que estamos nosotros viviendo. Ya lo hemos comentado. Ese ser Jesucristo tenía esas limitaciones humanas. Pero veamos cómo entonces Lucifer quiere explorar por qué el Hijo de Dios ya dijimos. No se te puede decir que el Hijo de Dios porque cuando el pecado a la raza humana. Entonces Cristo, por tu culpa, va a morir por la raza humana para salvarla. Y según el apóstol Pablo, un misterio encubierto del tipo de eterno. ¿Qué era el Evangelio? Según Pablo, un misterio encubierto del tiempo eterno, según el mandamiento del Dios eterno, y por eso quiere decir que el plan de salvación era tan eterno. Dios no tenía nada que conocer, no tenía nada que planificar que no haya estado ya en él planificado. Es algo innato, tan eterno como la eternidad. Si alguien dice que yo estoy diciendo una herejía, el hermano Juan dice, nunca hubo un tiempo en que Dios no nos haya conocido. Nunca hubo un tiempo en que no nos haya amado. Nunca hubo un tiempo en que no haya planeado salvar. ¿Cuál es el tiempo, hermano, de nosotros? Nunca hubo un tiempo, porque Dios no tiene inicio. Luego nunca hubo un tiempo. Entonces el sentir hijo era de Jehová, eterno de Jehová. El sentir ángel, pues se presenta como ángel. Ahora noten, como hijo de Dios para los seres de otro mundo. ¿Y como qué? Y ustedes saben, se habrán dado cuenta ustedes del Nuevo Testamento, se habrán dado cuenta. ¿Qué ven ustedes del Nuevo Testamento? El Hijo de Dios. ¿Han leído o no? Pueden ustedes subrayar todas las veces que es Hijo de Dios. ¿Qué era Jesucristo, Hijo de Dios? ¿Y qué más leen? ¿Hijo de qué? ¿Por qué, hermano? Porque como Dios es que Él es Dios y Él tiene que tener todo tipo de experiencias, porque si no, algo le estaría faltando a Dios. Él es Dios infinito y nadie lo alcanza, nosotros nunca vamos a poder decir, yo siento como Dios, no, imposible. Yo siento como Dios, imposible. Pero Dios siente como Dios, siente como ángel, siente como hijo de Dios, y como hijo de Dios, ¿como quién? Como Adán. Si Adán era superior a nosotros. Y siente como ser de otro mundo, porque
porque él ha sido un ser de otro mundo, Adán, como los otros seres de otro mundo. ¿Saben ustedes qué dice el hermano Juan en Testimonios Selectos, tomo 2? Que si Adán y Eva hubieran vencido, inmediatamente hubieran sido hechos como los ángeles. Escrito está. O sea que fueron creados poco inferiores a los ángeles. Si hubieran vencido, inmediatamente hubieran sido hechos como los ángeles. Pero no pudieron salir de eso poco inferior a ser como los ángeles a causa del pecado. Y peor, la raza humana se degradó. Pero ahora no tengo en Cristo. Entonces Cristo es Hijo de Dios. Como Hijo de Dios viene a salvarlo como ángel de Jehová. Lo salva a los ángeles. Y si alguien dice, si la Biblia dice no vino a socorrer a los ángeles, no, si no vino a socorrer, no vino a morir por los pecados de los ángeles, porque los ángeles no han pecado. ¿Quién discute eso? Pero si no se hubiera desarrollado el mal, tarde o temprano todos los seres hubieran pecado. Y hasta el hermano Juan lo dice en Deseado de toda gente, que todo el cielo, ¿se acuerdan ustedes? Por así decir, temblaba, pensando que si el hijo que había muerto iba a ser aprobado por la justicia divina. Ha sido aprobado, todo el cielo iba a dudar. Iba a decir Satanás que tenía razón, iban a pecar y Dios iba a destruir a todos. ¿Ustedes se acuerdan? Entonces, de una manera, el Señor Jesús lo salvó a los ángeles. Entonces tiene una naturaleza ángel de Jehová. Y tiene una naturaleza hijo de Dios, como los seres de otro mundo y como Adán. Pero no se conformó a Dios. Cuando vio que... lo maravilloso de Dios. Yo también lo empecé a comer. Yo tengo que tener el sentir de hombre también. Siempre si el hombre iba a pecar, y bueno, yo voy a tener que tener ese sentir del hombre tentado por el pecado. Dios, ángel de Jehová, hijo de Dios, hijo del hombre. Dios tuvo que tener la experiencia, el sentir, por eso es completo Dios. Bueno, y el hombre pecó, bueno, la Biblia dice, Dios, Jesucristo nunca pecó para poder salvarnos, para que la muerte... Inclusive habíamos leído que la carne, ¿se acuerdan? Nunca iba a morir su divinidad. Es imposible. Dijimos que Dios soy, yo soy lo que soy. Dios es vida y no es que tiene vida. Él es la vida. ¿Quién le puede quitar la vida a Dios? Jesucristo es la vida. Bueno, entonces Dios, cuando lo ve al hombre que iba a pecar, dice, me hago hombre. Y el texto misterioso que lo leemos, que ya lo hemos leído, se hizo pecado. Sin haber pecado, se hizo pecado para poder morir. Es un misterio. Él no tiene la mancha del pecado, pero Dios tenía que entrar a la dimensión, dijimos, desconocida. Y ahora noten, no tan solo se ha hecho hijo del hombre, sino que Dios, ¿qué le faltaba? Se ha hecho ángel de Jehová, ángel, hijo de Dios, hijo del hombre, experimentó las tentaciones del hombre, sufrió como el hombre, murió como el hombre, con una diferencia, se metió en la ciencia del bien y del mal. O sea que Dios tenía un conocimiento de la ciencia del mal por ser Dios, pero se minimizó tanto que al morir en la cruz, Él entra a la dimensión de la ciencia del mal y le quita el imperio de la muerte al diablo sin contaminarse, como decir que se pone un guante, se mete en la inmundicia, hasta la inmundicia llevó el Señor sin contaminarse, un imperio. Salvó a todos los espíritus encarcelados por el diablo y le quitó el imperio de la muerte al diablo. En una palabra, Dios, como resultado, había tenido una experiencia de todo, y más que nosotros, porque nosotros morimos y quedamos aniquilados. En cambio, él se metió en la ciencia del bien y del mal, y la ciencia del mal no lo pudo matar, es decir, definitivamente. Lo mató para pagar la deuda del hombre, pero
¿quién podía destruir? Jesús dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. El tema es que ese Dios tan grandioso que tenemos ha experimentado todo, y si no hubiera, supongamos, dentro del pecado, yo podría decirle al Señor, hay algunas cosas que vos no conocés, ¿no? Hay algunas cosas que no conocés, y Dios dice, y sí, cosas que vos conocés yo no las conozco. No hablemos de la degeneración, porque eso es imposible, Dios. Pero Dios cargó nuestras degeneraciones, pobrecito. Porque en el libro de Isaías leemos nosotros que el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por nuestro pecado él fue molido. Cargó todo. Y tendríamos que decirle al Señor, ¿y vos has conocido esto? Sí. ¿Y has conocido esto? ¿Y has conocido el sufrimiento? ¿Has conocido el dolor? La falta de paz, la angustia, la tristeza que ustedes ven, que Jesús decía que mi alma está angustiada hasta la muerte. Y no iba a ningún psiquiatra, él tomaba pastillas. Y una angustia de la carga del dolor y el pecado y la roña de toda la humanidad la bebió en la cruz. ¿Hay algo, Señor, que no hayas conocido? Hasta murió, entró a la dimensión del mal sin contaminarse, libró al hombre, salvó al hombre. ¡Oh Dios! ¿Qué no has hecho por nosotros? ¿Qué no has experimentado? Entonces, Dios, ángel de Jehová, Hijo de Dios, Hijo del hombre, muerte, como hijo del hombre, sufrimiento, ¿no? Muerte, o antes de la muerte, ser tentado, sufrir, hijo del hombre. Entonces, no sé si entiende lo que yo quiero decir. Ese hijo de Dios, ese hijo del hombre, era una belleza de Dios, donde Dios dice, hijo, si vos estás sufriendo, yo también he conocido el sufrimiento. Vos has conocido la muerte, yo también he conocido la muerte. Y he conocido más que vos. Me he metido en el imperio de la muerte, de la roña, del pecado, para darte vida. He muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Está la diferencia que ven. Pero antes de llegar ahí, notamos nosotros que ese Hijo de Dios es un misterio en el cielo. Entonces ese ser salía de esa luz, tenía una majestad y una gloria, y todos los ángeles que se le manejó a él se le postraban al Hijo de Dios, la verdad. Y Satanás sentía un celo, Dios mío. Qué hermoso es leer todas esas páginas de testimonios selectos, como los, no mal recuerdo de la página 12, a las 45, 44, 45, toda la historia de ellas. Pero ahí estaba Lucifer y entonces razonaba, ¿cómo puede ser posible que este sea un hijo de Dios y sea como Dios? ¿Cómo puede ser que este sea un hijo de Dios y sea el creador del universo? Todas las cosas por él fueron hechas y para él fueron hechas. Y yo soy hijo de Dios, y no tengo poder creador. Y noten que el libro de Isaías no dice yo voy a ser igual a Dios. ¿Cómo decía él? Seré semejante a la verdad. ¿Qué quiere ser semejante a la? Igual que Dios no puedo ser, pero este hijo de Dios razonaba, es semejante al Altísimo. Y él habrá razonado, no, Dios hay uno solo. ¿Quién es este que sale de la luz? Se le llama el Hijo de Dios y todo lo postrado y tiene poder de Dios. Y se lo honra como a Dios. Y volvió a entrar a la luz. Y a esa luz no tenía acceso el Hijo del ser humano. Ese ser bello salía y tenía gloria. Cuando vino a la tierra era un pobre hombrecillo, maltratado. Murió, ya estaba por morir, perdón, y en esa oración de San Juan 17 dice, Padre, glorifícame cerca de ti, para que yo te glorifique a ti, glorifícame cerca de ti con aquella gloria que tú delante que el mundo exigiese. Claro, el diablo no sabía nada y el diablo comenzó a trabajar en la mente de seres sapiensales como los ángeles, logró que la tercera parte le crea a Lucifer, se rebelaron también, porque es hijo de Dios, no tengo por qué adorar, lo único que hay que adorar es a Dios. Bueno, yo quiero ser hijo de Dios como es este hijo de Dios, pero ser semejante al hijo de Dios como es este, porque yo soy hijo de Dios, pero soy gente de todos los ángeles, pero no soy semejante como hijo de Dios a este, y el celo era con capricho. Y
machacó y machacó, y la tercera parte fue engañada, y Dios lo echó al planeta Tierra, a donde los hombres pecaron. Esa belleza del Hijo de Dios, esa belleza de Dios, de ser ángel, Hijo de Dios, Hijo del hombre, y morir. En una palabra, conoció más que nosotros, porque muere, se mete en el imperio de la muerte, le quita el imperio de la muerte, esa dimensión nosotros no la conocemos, nosotros no tenemos poder, contra el diablo ni tenemos poder, si perdemos la vida, estamos ahí quedados. Él fue más allá de lo que puede ver el hombre. Hay algo que Dios haya conocido. Bueno, cuando hablamos del Hijo de Dios, tenemos que hablar mucho más allá de lo que leemos superficialmente en la Biblia. El Hijo de Dios es algo maravilloso de Dios, y ahí está las palabras maravillosas que leemos en el Evangelio, que dice: nadie puede ir al Padre sino por mí. El que tiene al Hijo tiene al Padre, el que no tiene al Hijo no lo tiene al Padre. Si el Hijo es el acceso a la divinidad, y la divinidad tiene todo por el Hijo, porque Dios sin el Hijo no hubiera tenido nada, y nosotros sin el Hijo no llegábamos a Dios. El Hijo era una manifestación maravillosa. Entonces vamos a leer un poquito ya sobre la naturaleza del Hijo, en Primera de Corintios. Entonces, perdonen algunas reiteraciones, hermano, pero nos vemos obligados porque el tema se ramifica y siempre tenemos que tocar algo de lo que ya hemos tocado, y recordarlo y repasarlo. Primera de Corintios 15. Vamos a ver la naturaleza de los ángeles, de Cristo y la nuestra. Primera de Corintios 15 dice, en los versículos 38, vamos a leer hasta el 49. Comenzamos con el 38. Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. ¿Van entendiendo? Dios ha hecho diferente cuerpo: cuerpo del hombre, cuerpo de la mujer, que aunque es semejante, hay diferencias, cuerpo de los monos, cuerpo de los perritos, cuerpo de los gatitos, cuerpo de cuántos cuerpos hay diferentes. Yo no. Cuando uno lee Primera de Corintios 15, lo lee, no se da cuenta, pero si uno se detiene, piensa a ingresar a otros campos. Hay muchos tipos de cuerpos, así me doy cuenta. Vamos a hablar de la carne. Versículo que sigue, 39. Y toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente la de los hombres, la de los animales, otra la de los peces, otra de las aves. Y si no nos cuenta. Nos vendremos en diferentes tipos de cuerpos, habla la Biblia. Claro, y entonces veamos Animal Planet y vemos todos esos animalitos. Pero ahora me di cuenta que la Biblia está hablando de los cuerpos. Ahora voy a hablar de la carne. Hermano, nosotros comemos un pollo, la carne del pollo tiene el mismo sabor que la carne del cordero, la carne del cordero tiene el mismo sabor que la carne de vaca. Hay diferentes tipos de carne. Nos damos cuenta que Dios ha hecho cuerpos con carne diferentes. Y ahora sigamos hablando, hermano, ¿cómo son los ángeles? Y entonces dice el versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. ¿Se ha quedado aclarado? Los cuerpos terrestres somos nosotros, el perro, el gato, el loro, la gallina, la vaca. ¿Está claro? Cuerpo con carne diferente. Cuerpo diferente, carne diferente. El cuerpo hay celestiales. ¿Cuáles son los cuerpos celestiales? Los ángeles que no han pecado, y los seres de otro mundo que no han pecado. ¿Y qué tipo de carne tienen ellos? Los ángeles se han materializado. ¿Se acuerdan ustedes cuando los ángeles se han materializado? Bueno,
el materializado. Génesis, Juan, leemos capítulo 18 y capítulo 19. Los primeros dos ángeles se materializó. Y esa carne no era como la nuestra. Aunque comieron, no era como la nuestra. Era carne. Y se ensuciaron los pies, y Abraham le llevó el brillo para que se limpien, se laven los pies. Y comieron en la mesa, ¿no? Y agarraron un cuchillo y un tenedor y cortaron la carnecita y comieron en la salita, ¿no? Que le hizo Abraham. Cuerpo hay celestial y cuerpo terrestres. Mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Hay diferente gloria. Y de allí a mí me hace mal cuando escucho a muchos que dicen cuando la Biblia habla de la gloria se refiere al carácter de Dios. Ahí no estoy de acuerdo. Que yo diga que es una parte de la gloria de Dios, de decir mi bello carácter, sí, gloria a Dios, es una parte de Dios. Pero en el contexto bíblico, y agarren ustedes y comiencen a hacer un estudio con la Biblia, sin escuchar lo que dicen, sino con la Biblia, y van a ver que cuando se habla de gloria, se habla de brillo, de resplandor y de potencia. Y uno es la gloria de los ángeles tienen un brillo tremendo. Y los ángeles, cuando se materializa ellos, digamos, dominan y gobiernan su resplandor y su brillo. Por eso les aparecieron dos ángeles y comieron un asado con Abraham. Y Jehová, hermano, que habita en una luna inaccesible, aquí ninguno de los hombres habita, lo puede ver, también graduó su brillo y apareció apagado como un hombre común. ¿Cómo sabemos nosotros? Y los hombres, ¿cuál es la gloria del hombre? Los ángeles, estamos hablando de luz, ¿no? Y ahora, ¿cómo les pruebo yo a ustedes que está hablando de luz y no de carácter, hermanos? Y ustedes hagan una comparación cuando dice, cuando Cristo venga en gloria y majestad, cuando Cristo venga con un resplandor y van a leer, se van a dar, marquen, estudien la gloria, la Biblia. Llévense de la Biblia. Pero antes de explicarles esto a ustedes, vamos al versículo 41. ¿Qué dice 41? ¿Cómo sabemos que la gloria tiene que ver con resplandor diferente y color? Resplandor y color. Versículo 41. Otra es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Se han dado cuenta, hermano? Se han todo el 1 Corintios 15. Entonces, si ustedes ven una estrella, y si ustedes pueden ver con esos telescopios poderosos, pues me encanta ver a mí National Geographic, hablan de astronomía, qué sé yo. O el otro, History Channel, se ven los planetas. Pero más que los planetas, las estrellas de diferentes colores, y los colores que forman las galaxias. Se están adornadas de estrellas diferentes en tamaño y en colores. Y está la estrella más nueva, la más vieja, todo con diferentes colores. Y hay cada belleza de colores que nosotros no lo estamos viendo. Y si podemos ver a gata vemos por lo que se nos muestra en la televisión. Pero el sol brilla de una manera, la luna brilla de otra manera, es un satélite. Júpiter brilla de otra manera, Saturno brilla de otra manera, Mercurio, que está pegado al Sol, hermano, es una llama envolvente, y una estrella, dice el apóstol Pablo, es diferente en otra gloria, en el carácter de la estrella. Ustedes saben, el lugar de gloria en el carácter. Y tiene razón eso que dice que pero otra vez estaba contemplando la luna. Si vieran, hermano, cómo peleaban nosotros. Quedé desilusionado del mal carácter que le dio la luna. ¿Y cómo lo discutía el sol? Y el sol embravecido decía, yo soy más grandote, te voy a matar, decía la luna. La luna primero que se acobardaba, pero volvía como un cache a hablarle al sol. Hermano, no habla del carácter de la gloria, no tiene nada que ver con el carácter. Hablan del brillo y resplandor. Entonces nosotros también tenemos brillo y resplandor. ¿Me ven ustedes brillo, mi hermano? No me ven, pero con el efecto magnífico. Hay
forma de fotografiar la luz que nosotros emitimos, que nuestros ojos no lo pueden ver, que con el efecto Kirlian se lo ve. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo tiene un brillo diferente, de tal suerte. Yo escuché una conferencia en Mendoza sobre el efecto Kirlian y ahí se mostraba en diapositivas de las máquinas, cómo están hechas, cómo fotografiaban, cómo se le veía al hombre, el resplandor que tenía, y cómo una persona que estaba en la ciudad brillaba menos que una persona que estaba 7 días en el campo. La lengua así de luz y de brillo era mucho mayor que la que estaba en la ciudad. La ciudad nos destruye el campo de energía y brillaba. Y se mostraba allí como un órgano enfermo brilla menos que un órgano sano. Mi hígado más apagado que el hígado sano tenía más brillo. Entonces, claro, cuando el apóstol Pablo, pobrecito, el apóstol Pablo, qué ignorante, hablaba de la gloria que tienen los seres celestiales, y sabemos por la comparación que gloria quiere decir brillo, resplandor, color, en el brillo y el resplandor. Se equivocó, pobrecito. Se equivocó, si nosotros no brillamos nada. Sin embargo, lo que dijo Pablo, más tarde la ciencia me lo dijo, nosotros habíamos sido brillos también. Entonces Pablo, con conocimiento, con inspiración divina, sin necesidad del efecto Kirlian, dijo, una es la gloria de los seres celestiales y otra es terrenal. No la veo, pobre Pablo, ni ignorante, no, nada ignorante. Inspiración cristiana, lo podemos comprobar. Todos brillamos, hermano, y Dios ve eso, Dios tiene otra forma de mirar. Tengo tantas cosas para decir, hermano, una cosita me lleva a otra. ¿No? Yo escuchaba por radio que lo que nosotros vemos no sirve para nada, hermano, porque ustedes saben que lo que nosotros escuchamos, que son, ¿qué es lo que escuchamos? Ondas. ¿Y qué tipo de onda hay? Cada radiofrecuencia. La onda que nosotros no podemos escuchar, que los aparatos de radio toman de la onda frecuencia y la convierten en audio. Nosotros tenemos ciertas ondas de audio, el agudo y el bajo, que son ondas más extendidas. Pero hay ondas que van más, que es inferior a esta, que nosotros no la podemos hacer, que están bajo cero, no la podemos captar. Así como no podemos captar la de radio, tiene que ser un aparato electrónico. Entonces, decían los científicos, yo lo escuchaba por radio, que otra sería la melodía, que en el universo hay melodía, que nuestros oídos no pueden captar porque tiene un pequeño rango de captación de onda. Entonces yo escucho cierto agudo y cierto bajo y paro de contar, y me divierto y soy feliz con la música, con cierto agudo y con cierto bajo. Pero no conocemos mayores agudos ni mayores bajos. La onda, lo que se llama el ultrasonido. Y los colores, ¿cómo son los colores, hermano? También están dados en ondas. Nosotros escuchamos, el oído capta la onda del sonido, pero lo que se ve también está dado en onda. Nosotros podemos ver el infrarrojo, no podemos ver. El ultravioleta son ondas muy y el infrarrojo son ondas de colores que nuestra vista no puede captar. También tenemos un pequeño rango de captación. Somos miserables. Ustedes habrán leído en el libro de Isaías que dice que cuando estemos en la tierra nueva, la luna va a brillar como el sol, y el sol 7 veces más. ¿Saben ustedes cómo sería para nosotros que venga una noche y la luna esté brillando 7 veces más fuerte? Nosotros no nos podemos ver en este tren, los anteojos, por favor. ¿Y saben ustedes lo que significa que el sol brille 7 veces más? Entonces decían esos científicos que el sonido y lo que se vería si nuestros ojos pudiesen captar todo tipo de onda y nuestros ojos pudiesen escuchar todo tipo de onda, la belleza de lo que se podría escuchar no la conocemos, y la belleza de lo que se podría ver no lo conocemos. Cuando estemos en el cielo y seamos glorificados,
dice el apóstol Pablo, cosas que he oído de yo, cosa que ni siquiera se ha dicho, ni se ha hablado, ni ha llegado a la imaginación del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. Y nada, hermano. El brillo que tiene cada persona, todos brillan con el En el efecto Kibria, sí. Todos brillamos, todos vamos a brillar de acuerdo a la salud de cada uno y de acuerdo a la actividad de cada uno y de acuerdo a donde estemos. Entonces uno tiene más brillo. Claro, todo de acuerdo. Si estamos nosotros en el campo, brillamos más porque nuestro cuerpo, dice, se carga de energía. Brillamos más por el efecto químico. Entonces Pablo no estaba hablando macanitas, ¿no? Entonces cuerpo, dice el versículo 40, y celestial y cuerpo terrestre. Mas ciertamente una es la gloria de lo celestial y otra es la gloria del terrestre. Así porque como ahí existe la gloria del sol, la gloria de la luna, la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra gloria. Bueno, se habló de brillo, se habló de cuerpo, habló de carne. Ahora hablemos de diferentes tipos de carne entre los celestiales y los terrenales. Se hemos hablado del brillo de un ángel. Y nosotros solamente con el efecto que se ve el brillo. Pero el versículo 42, hermanos, 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra incorrupción. Nosotros somos corruptibles, no seremos para nada. Se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, hermano, porque nuestro cuerpo realmente es una vergüenza. Es una inmundicia. Se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, levantará con potencia. Ahora escuche, se siembra cuerpo animal. ¿Qué tenemos nosotros, hermano? Cuerpo animal. Somos cuerpo animal, somos animales con asesinos. Asesinos, somos animales. El gato, el loro, el chancho, pero tenemos asesinos, inteligencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. ¿Qué tienen los ángeles? El cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual es aquel que tiene la facultad de materializarse y desmaterializarse como los ángeles. Es el espíritu y no lo podemos palpar. Como espíritu ellos se desaparecen. Acá está lleno de ángeles. No se lo puede ver. Y si ellos quieren, se aparecen y lo vemos como luz y lo queremos tocar y no podemos. Y si quieren, se materializan como luz y lo podemos tocar. Y si quieren, se apaga totalmente la luz y lo podemos tocar. ¿Cómo? Y le apareció a Abraham y hasta Jehová lo hace. Porque se materializó completamente con los ángeles, no se puede destruir solo el demonio. Se siembra cuerpo animal, resucitar espiritual cuerpo. Pero ¿cómo vamos a resucitar nosotros? ¿Se acuerdan que Jesucristo dice que la resurrección vamos a hacer como los ángeles? ¿Se acuerdan o no? Entonces, ¿cómo vamos a resucitar? ¿O cómo vamos a ser transformados cuando Cristo venga? Con cuerpo espiritual igual que los ángeles. Y vamos a tener la facultad de no tener el cuerpo animal. El cuerpo animal es este que está encerrado en una caja. Entonces yo tengo mi espíritu, con mi espíritu miro la estrella y digo, ay, ¿cómo quisiera estar allá? Y no puedo, el cuerpo no me deja. Pero cuando tengamos cuerpo espiritual, nos vamos a desmaterializar y a la velocidad del pensamiento nos vamos a ir a donde queramos y nos vamos a desmaterializar allá. Ni nos imaginamos lo que Jesús ha hecho por nosotros, nos dio un pasaporte para viajar gratis y conocer algo que no imaginamos. Y ese pasaporte, por así decirlo, simbólicamente un papelito así, manchado de sangre. Con ese papelito, por así decirlo, Señor, soy ciudadano del reino paz. Y entramos en una dimensión de conocimiento de ninguna, escuchando lo que jamás nos imaginamos, con otro tipo de vida, viendo lo que jamás nos hemos imaginado, captando todo tipo de ondas, de colores y ondas. Y entramos a una dimensión donde ya el cuerpo animal no nos agarra como nos agarra acá, cuerpo espiritual. Entonces queremos, se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpos celestiales. ¿Lo dice la Biblia o no? ¿Qué más? Ahora noten, ¿qué dice el versículo 45? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, o sea, un animal viviente. El postrer Adán, ¿quién fue el postrer Adán? Jesucristo. ¿Qué era Jesucristo cuando estaba en la tierra? Espíritu vivificante. Adán era entonces
El Señor tomó la naturaleza de Adán, pero lo que él tenía adentro no era animal, era el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Primero hemos nacido como animal, somos probados, si vencemos, vamos a ser espiritual. Primero, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual, luego vendrá lo espiritual. El primer hombre de la tierra, y ya hemos visto la comparación, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. El primer hombre es de la tierra, carne terrenal, cuerpo animal, con otro tipo de gloria que se la puede ver con el efecto Kirlian, nada más, pero cuerpo animal. Y el segundo hombre, que es el Señor, el segundo hombre, que es Jesucristo, ¿qué dice? El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, es celestial. O sea que tiene cuerpo celestial, cuerpo espiritual. Y entonces dice el versículo 48, ¿y cuál es el terreno? Tales también los terrenos. ¿Entiende usted qué quiere decir? Que así como Adán fue terreno, nosotros también somos terreno. ¿Y cuál es celestial? Como Cristo celestial, espiritual, tales también los celestiales. Porque como trajimos la imagen del terreno, del animal, Adán, traeremos también la imagen del celestial, que es el Señor. ¿Han entendido, hermano? ¿Está clarito la diferencia? Porque esa es la belleza del 1 Corintios 15. Y ese Dios, ese Jesucristo, era todo. Jesucristo es la total experiencia divina. Por eso vemos al del Antiguo Testamento, yo el primero, el postrero, yo el primero, el postrero, yo el primero, el postrero, y en el Nuevo Testamento, yo el primero, el postrero, aclaro que fue muerto y vivió. En ese decir, fue muerto y vivió, están todos los misterios que nosotros estamos estudiando ahora y que ni nos imaginamos. Algo estamos estudiando. En todos estos temas. En ese Jehová que dice, ahora que fue muerto y vivió, yo hice cosas por ese fue muerto y vivió. Fui tentado, he sufrido, he tenido hambre, he tenido dolores, me han maltratado, me han matado, he conocido la muerte, solo que no pequé. Te demostré, hijo mío, que yo no pequé para salvarte a ti. Y me he metido en el imperio de la muerte, le he quitado el imperio de la muerte del diablo y te salvé, en una palabra, pero no, Dios es todo, y Jesucristo, Dios es todo. Por eso es que Jesucristo levantó su mirada al cielo, cuando hemos leído Lucas, iniciábamos el tema, y dice que se alegró el Espíritu Jesús. Cuando nosotros leemos bien a Lucas, dice que él se alegró en el Espíritu. Se preguntaba, Señor, ¿por qué te alegraste? Se alegró en el Espíritu y dijo, nadie sabe quién sea el Hijo. Nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo le quiere revelar. Y no te volvemos al versículo, si Roberto tantas veces lo ha repetido, ¿no? Es que hay muchas cosas que decimos que tenemos que volver a esa gracia de su expresión. Hermano, no lo tomemos al Hijo para atrevernos a escribir un libro y a minimizarlo como el Hijo de Dios, como el Creador. No va por ahí el tema. Notan ustedes la grandeza del Hijo, toda la grandeza de Jehová, para que pueda ser papá, está en el Hijo. Y si el Hijo hubiera fracasado, que decía el hermano White, la carne moriría, la divinidad no podía morir, porque era Dios. Yo escuché de Adventista decir, no, si pecaba Jesús, se perdía como Dios. Ay, Dios no se puede perder como Dios, Dios es Dios. ¿Y qué había en Cristo? Espíritu vivificante. ¿Y por qué dije yo todas estas cosas? Bueno, en principio, porque ese misterio del Hijo y las impresiones de Jesús Padre, glorifícame cerca de ti, para que yo te glorifique a ti, glorifícame cerca de ti, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, porque de él afloraban manifestaciones que iban a tener que creer con esta, y que no se le podía revelar a Satanás, porque él era un misterio del tiempo eterno, más revelado ahora por las Escrituras, y no se le puede decir nada al diablo. Entonces hoy el diablo conoce y dice, bendice la pata. Yo no me tenía que haber levantado contra el Hijo de Dios. Y vamos a terminar el tema y
cuando terminemos en el nombre de Jesús y que la Biblia se arregla. Y que quiero terminar y que Satanás practica y lo diga que te la mire del problema. Vamos a entrar a la glorificación total del Hijo de Dios y de quiebra el versículo del Hijo. No toda la profundidad que nos sabe el Padre, hermano, no. Vamos a estudiar por eternidad este tema, dice el hermano. Y nunca va a alcanzar la eternidad para comprender porque es infinito. Pero hermanos, nos vamos a glorificar tanto al Hijo que vamos a caer en el Padre y vamos a caer en la grandeza de Jehová. Estoy haciendo propaganda. Bueno. Pero yo les decía todo esto, ¿por qué? Porque ahora entramos a la última parte del Cristo hombre. Ustedes pueden seguir viendo en el Evangelio un montón de expresiones de Cristo que no nos vamos a poner a leer todos a Mateo, todos a Marcos, todos a Lucas, todos a Juan para hablar del hombre, que algunos textos extraídos. Pero cuando hablamos del hombre siempre estamos pegados a la divinidad, siempre estamos pegados al misterio. No podemos hablar nada del hombre Jesucristo, hombre, que no tengamos que meternos en la profundidad del misterio de su divinidad. Pero vamos a este otro misterio, que va a llegar a ser la última parte del hombre, que yo trato de hablar. San Mateo capítulo 26, 38 al 45. San Mateo capítulo 26, versículo 38. ¿Cuántas veces han leído esto, hermano? ¿Qué es San Mateo capítulo 26, 38 al 45? ¿Sí? Entonces crucificaron con él a dos ladrones. No, perdón, que yo tengo un texto marcado aquí. Capítulo 26, versículo 38 al 40. Pero tenía que hablar algo de lo que Jesús dijo. Entonces Jesús le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahí entra Jesús a la angustia mayor. Yo les recomiendo, hermanos, si quieren ver bien la humanidad de Cristo, la hermana Juárez lo describe muy bien en el desear de toda la gente cuando él entra en el Getsemaní. Cuando él entra en el Getsemaní, y acá vamos a leer algo, pero ustedes leerlo en el deseo de toda la gente, porque hay riqueza de expresiones de palabras dichas por la hermana Juárez. Pero algo vemos acá nosotros resumen. Versículo 38. Entonces Jesús dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahí había un misterio muy grande. Su divinidad, en lo que nosotros no entendemos, y que dice el hermano White, es un misterio que no podemos nosotros entender hasta dónde llegaba su divinidad infinita para tocar su humanidad finita. ¿Quién de nosotros puede decir, acá se tocan? Pero Dios tenía la facultad de juntar, de separar, y acá pareciera que se separa. Y entonces Él comienza a sentir el hombre, lo más hombre posible, y entra en una angustia terrible. Y entonces esto es lo más humano que podemos leer en los evangelios. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y vino sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así no habéis podido, dice en versión antigua, haber velado conmigo ni una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está presto, mas la carne interna. No sé si lo han entendido este texto ustedes. Para entender el espíritu está presto, pero la carne interna. Yo con el espíritu vengo y digo, me levanto y digo: Señor,
yo tengo que ser fiel, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y cuando me levanto veo que tengo una actividad, que tengo otra, y me siento tentado y peco así, y veo que mi carne traiciona las decisiones de mi espíritu. Ay, y el apóstol Pablo lo dice, mejor dicho, en Romanos, en el capítulo 7, con mi mente me deleito en la ley de Dios, pero con mi carne me deleito en la ley del pecado. Miserable hombre, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con mi mente, qué bella la cosa de Dios. Quiero ser hijo de Dios, pero con mi carne me siento tentado a la basura del pecado. Y me separo de Dios con mi carne. Y con el espíritu yo puedo pensar que veo esta montaña y quisiera trasladarme allá en la otra punta, pero mi cuerpo tiene que ir caminando hasta que llegue allá. Estamos agarrados en la carne, no sí, bueno. Pero vela orando porque el espíritu está decidido a muchas cosas, pero tu carne no te deja orar mucho si quieres ser hijo de Dios y vencer el pecado. Aún lleno de dolor, Jesucristo le estaba dando consejos a los miserables hombres que estaban ahí. Y entonces dice, velar, orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, pero la carne enferma. Y otra vez fue la segunda vez y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí, sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Versículo 43, y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados, dice mi versión antigua, se acostaba mucho sueño. Y dejándole fuese de nuevo Jesús, y oró la tercera vez, diciendo la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y le dice, dormid ya y descansad, y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos y vamos de aquí, etcétera, etcétera. En su humanidad demuestra a Dios que Jesucristo fue tan hombre, pero tan hombre, que le fue a decir al Padre, Padre, no soporto lo que tengo que beber, no soporto que el pecado de la humanidad caiga sobre mí y yo tenga que sufrir, que tenga que ser maltratado, torturado y que me maten en una cruz. Señor, si fuese posible, buscar de salvarlo al hombre de otra manera, pero que no beba yo esta copa. A Jesús, como hombre, él tenía todo en las manos. Y él nunca dijo, en el nombre del Padre, levántate y anda. Nunca dijo, en el nombre del Padre, sale espíritu inmundo. Jesucristo decía, levántate y anda. Era Dios. A los demonios, sal fuera. Pero él acá estaba orando, estaba tan hombre, que le estaba diciendo, Padre, si es posible, pase este vaso de mí, que yo no lo veo porque no soporto, no aguanto, pero hágase tu voluntad y no la mía. Ahí mismo nos enseña el Señor, nunca pidamos algo que no sea su santa voluntad. Jesucristo, aún desesperado, pidiendo otra forma de salvación para la raza humana, dijo, mas hágase como tú quieras y no como yo. Qué lección que nos da. Y el Padre le dijo no. Fue la única oración que no fue contestada por el Padre. Fue lo único que Jesucristo no pudo hacer. Jesucristo como verbo de Dios hizo todas las cosas. Como Dios hizo todas las cosas. Como hombre tenía todas las manos. Toda potestad dijo él me daba en el cielo y en la tierra. Hay algo que no puedo hacer. Dejar de beber la copa por la raza humana. Pero noten la flaqueza del hombre. Ahí llegó al máximo de flaqueza de ir a pedirle eso al Padre. Padre, hace otro plan. Yo no soporto a este. No lo aguanto. Por favor, si puede ser, ¿no? Y que se haga tu voluntad y no la mía. Y él, Padre, callado. ¿Saben ustedes cómo habrá sufrido Dios como Padre? Porque había un misterio del sentir hijo más que nunca un hombre.
perfecto, santo, justo, puro, limpio, sufriente, que le venía una cruz que nosotros no nos imaginamos que en el cielo vamos a estudiar los dolores de Cristo, hermano. Y no nos va a bastar la eternidad. Y ahora lo menospreciamos, pecamos, y si queremos nos apartamos de Dios. Es como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos: el que menosprecia la ley de Moisés será castigado sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo al que menospreciare al Hijo de Dios y lo tuviere por inmunda la sangre del testamento? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor. Entonces, hermanos, y ahí Jesucristo ora y el Padre le dice no, en una palabra. Eso no te voy a contestar porque Él tenía que morir, porque si Él no moría, Él era el verbo de Dios, Él era Dios hecho hombre y su humanidad tenía una razón. El ser hijo tenía una razón y en el ser hijo Él tenía que quitarle el imperio de la muerte al diablo, morir por nosotros, que todo el dolor nuestro caiga sobre Él. Y si eso Él no lo hacía, se perdía todo el cielo. Es como que el Padre le dice: hijito, se van a morir. Voy a quedar solito del universo, porque voy a matar a todos los hombres, voy a matar a todos los ángeles, porque tarde o temprano van a pecar, voy a matar a los seres de tu mundo y voy a destruir todo el universo y quedar solo. Vos sos la razón por tu muerte, la razón de toda la existencia. Y aquí, como decía Juan, entonces ahora entendemos el principio del verbo, el verbo era con Dios, Dios era el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho. No se hubiese hecho nada si ese Cristo, hermano, no moría en la cruz. Y entraba al imperio de la muerte, le quitaba el imperio de la muerte al diablo y Él entonces resucitaba y entonces todos los seres celestiales decían gloria, amén. La justicia de Cristo fue aceptada por la justicia divina y todo ahora es vida. Falta que venga Cristo nada más. Ahora no en esta parte. Y ese Jesucristo, hombre, al máximo, ya ahí donde se separa al máximo. Finalmente, ¿qué le pasa a Jesús, hermano? Muere en la cruz, ¿no? Capítulo 27, versículos 46 y 50. 46. Y cerca de la hora de nona, dice mi versión, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, es la humanidad más humana del hombre Jesucristo. Ahí hay un misterio que no podemos entender. La divinidad se separa de la carne, y en esa divinidad que se separa de la carne entra Jesús en un pensar humano 100%. No una mezcla de divino humano. Y entonces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y seguimos leyendo. Y bueno, ellos no leen cualquiera, que decía Elías llama, qué sé yo, pero el versículo 48, y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la llenó de vinagre, y poniéndole en una caña le dio de beber. 49, y los otros decían: déjalo, veamos si viene Elías a librarme. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra tembló, y los sepulcros, tembló y las piedras se hendieron, dice, o sea, se quebraron, se hundieron, se abrieron. Y abriéronse los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hermano, cuando Jesús muere en la cruz, como primicia, demuestra, o sea, el silencio del Padre: Señor, si es posible, pase de mí este vaso sin que yo lo beba. Humano 100%, hombre 100%, débil totalmente. El Padre no le contesta. Dice el hermano Juan que fueron ángeles a consolarnos, nada más.
Entonces muere Jesús y dio el Espíritu. Cuando da el Espíritu, tembló la tierra, hermano. ¿Qué era ese Espíritu que él dio? Sí, la pregunta de muchos hermanos, que conocen con muchos hermanos, ¿qué es ese Espíritu que salió de Cristo? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Cuántas veces han leído San Mateo capítulo 27? ¿Se han preguntado los detalles de que el Señor dio el Espíritu? ¿Qué dio? ¿Qué Espíritu dio? ¿Ustedes se acuerdan de lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7? El Espíritu se vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo a la iglesia. ¿Quién es el Jesucristo que murió? Bueno, y dio el Espíritu. Cualquier hombre que muere, exhaló el Espíritu. Dejó el Espíritu. Salió ese Espíritu, hizo temblar la tierra, y se cumple el simbolismo, ¿no? El velo del templo se rasgó, como diciendo, acá lo ritual se terminó. Acá el funcionamiento del santuario terrenal se terminó. Ahora entra en funcionamiento el celestial. Y con ese funcionamiento del celestial la raza humana será perdonada. Entonces vas a dar vida, y tiene vida todos los seres que tienen vida, porque la vida que tenían los ángeles era condicionada al triunfo de Cristo. La vida de los seres de otro mundo condicionada al triunfo de Cristo. La vida de los hombres pecadores condicionado al triunfo de Jesucristo, a la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces cuando Él da el Espíritu, en ese da el Espíritu resucita al muerto. Hay una primicia como diciendo, esto es lo que va a ocurrir con los que mueran. Y esto es la razón de la vida de ustedes, señores ángeles y seres de otros mundos y de todos los seres, los hijos de Dios que van a resucitar cuando Él vuelva a la tierra. ¿Y qué es el Espíritu que Él dio? ¿Cuál es el Espíritu que Él dio? Entonces vamos a repasar algunos textos, perdónenme que tenga que repasar. ¿Qué Espíritu? Pregúntenle a Pablo, 1 Corintios 15. Volvamos a 1 Corintios 15. ¿Qué Espíritu salió de Jesucristo? ¿Qué era Jesucristo? Dios hecho carne, ¿no? Y bueno, ¿y qué es Jesucristo? 1 Corintios 15. Entonces habíamos leído nosotros que Jesucristo, en el versículo 44, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo, capítulo 15, versículo 44. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, así también en este Cristo fue hecho el primer hombre, versículo 25, Adán, en ánima viviente, pero el postrer Adán, ¿cómo era? Espíritu vivificante. Que salió de Cristo el espíritu vivificante. ¿Han entendido? Ese espíritu vivificante, si Cristo hubiera fracasado en la cruz, como dice la hermana Juárez, su carne se perdía. Pero su espíritu vivificante, su espíritu, ya vamos a leer, el Espíritu Santo de Él no podía morir. Pero entonces Dios iba a tener que matar su carne. ¡Qué fracaso! ¡Qué vergüenza para Dios! Y el diablo decía, ¿visto que yo tenía razón? Los seres de otro mundo y los ángeles, Lucifer tenía razón. Y viene Dios entonces decía, acá todos están dudando de mí. Y bueno, a la verdad que la carne fracasado. La mato a la carne, paso vergüenza y tengo que matarlo todos los seres lo iban a mirar mal a Dios, todos iban a ser malos, hermano, hasta el mejor ángel se iba a hacer malo, sospechando de Dios, mirándolo de otra manera, y Dios lo iba a aguantar, no, todo el cielo se iba a perder, todos los ángeles se iban a perder, listo, se terminaron los hijos de Dios. Por eso cuando Jesús resucita hay una primicia de vida de los muertos, el triunfo sobre la muerte. Y Jesucristo con su espíritu vivificante, entonces vamos a otro texto, 2 de Corintios 3, versículos 16 y 17, ya lo hemos leído, pero es necesario que leamos esto, 3, 16 y 17. ¿Cuál es el espíritu vivificante de Cristo que exhaló el espíritu? Que dio vida cuando exhaló el espíritu. Versículos 16 y 17 que habíamos leído, que cuando los judíos se conviertan a Jesús, dice,
Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo que no les deja creer en Cristo se les quitará, porque el Señor es, ¿qué es? Es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu vivificante, dio el Espíritu. ¿Qué dio el Espíritu? El Señor es Espíritu. Y se acuerdan que nosotros hemos leído en San Juan, a ver, San Juan, ¿se acuerdan ustedes de San Juan? San Juan, en el capítulo 4, versículo 24, el Señor Jesús, ¿qué era, hermanos? El Espíritu. ¿Qué dice el versículo 24? Dios es Espíritu. El Señor es el Espíritu. Dios es el Espíritu. ¿Qué clase de Espíritu es? ¿Espíritu Santo? Dios es Espíritu Santo. Jesucristo es Espíritu Santo. Lo que Él exhaló es el Espíritu Santo. Salió del cuerpo, su cuerpo murió, y el Espíritu, ¿se acuerdan que hemos leído en Pedro? Muerto en la carne, vamos, repasemos, hermano, y perdone, pero es necesario. En segundo de Pedro, no, primero de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cómo es Jesús? Espíritu vivificante, Espíritu Santo, es Espíritu. Lo que exhaló es el Espíritu Santo, Espíritu de vida. Él no podía morir, pero fue en su carne triunfante, razón por la cual, por la carne de Jesucristo como Cordero de Dios, y el tema que vamos a entrar a estudiar, si Dios quiere, no este viernes, porque está de viaje el otro, si vengo cogido en un accidente. Porque estudiemos la carne de Jehová es la que dio vida. La carne de Jehová es la razón de que Jehová tenga todo. Porque sin la carne triunfante de Jehová que murió, Jehová no tenía nada. He aquí les presento a ustedes al nuevo primero y postrero. Yo soy el primero y postrero, que he sido muerto y vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y de la vida. A quien quiero abro y le doy vida, a quien quiero cierro y le doy muerte. Solo arrepiéntete y cree en mí. Es el Espíritu vivificante. Y terminamos, hermanos, con Hebreos 9:14. Y entonces, ¿por qué esa carne nos dio vida? Y esto quiero que se acuerden, hermanos queridos, porque cuando estudiamos sobre el Cordero de Dios, vamos a entrar a una nueva dimensión. Dice el libro de Hebreos, si ustedes se acuerdan que lo hemos estudiado, estamos haciendo comparación de textos, capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué haría de esa carne, hermano? ¿Por qué el Cordero de Dios? Y aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Qué palabra tan simple, me había dicho Juan el Bautista, pero qué profundidad que tenía. Vamos a estudiar, si Dios quiere, entramos en un nuevo campo. El Cordero de Dios, y lean en Apocalipsis, el eterno Cordero de Dios. Dios y el Cordero. Dios y el Cordero. Así termina Apocalipsis, Dios y el Cordero. ¿Qué pasa con el Cordero? Bueno, la carne. Esa carne, al morir, derramó sangre. De esa sangre, hermanos, de esa sangre que había, no, era una sangre como de un pollo. No, como la sangre de una vaca, una están carneando. La sangre de un ser humano que se accidentó. ¿Qué era esa sangre? Espíritu eterno de vida. No era sangre. Bueno, no, léale el versículo anterior. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos
quitaba los pecados. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, no nos va a limpiar de pecado. Entonces no nos olvidemos lo que dice más adelante, en el capítulo 10, que el apóstol Pablo aclara, no nos confundamos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Es decir, que provisoriamente se ofrecía animales y la sangre se ofrecía la de los animales y Dios perdonaba por la sangre de los animales, pero no era la sangre. Pero momentáneamente, con derramamiento de sangre, Dios nos daba el beneficio del perdón hasta que venga Cristo, porque la sangre de los toros, la verdad, de los machos cabríos no limpia nada. Pero ¿qué había en esa sangre de la carne de Jesucristo? Espíritu Santo de vida. Cuando muere la carne, el Espíritu se separa de la carne, derramó su sangre y sale la potencia salvífica, limpiadora, perdonadora y transformadora de Jesucristo. Y todo el cielo triunfó, la vida triunfó. Por eso dice Juan, en él estaba la vida. Y hemos tocado y hemos palpado la vida que estaba caminando por la calle. Jerusalén y todo Israel. Si Dios quiere, hermanos, no anterior del otro, vamos a estudiar sobre el Cordero de Dios. Y ya en el último tema vamos a estudiar la glorificación total de Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, para terminar otra vez Jehová. Comenzamos con Jehová y terminaremos con Jehová.